Bueno, y había dejado pendiente aquí con nuestro invitado, el director nacional de Bomberos, la pregunta sobre si era por esta situación particular que estamos viviendo en estos momentos en gran parte del territorio nacional, si era recomendable o no una prohibición directamente del uso de pirotecnia en estas fiestas tradicionales, jefe. Bueno, nosotros decimos, la pirotecnia es un elemento seguro en la materia, en la medida que se utilice siguiendo determinadas reglas claras. Primero, respetar la recomendación del fabricante. Segundo, utilizarlo en lugares donde exista poco material combustible vegetal. El tema es la utilización de la pirotecnia en esa franja costera, donde aparte del incremento de la población va a llevar a mayor uso de pirotecnia, aumenta el cuadro de riesgo que vamos a tener. Nosotros recomendamos utilizarla siempre y cuando se lleve a cabo en zonas pobladas, en lugares donde exista poco material combustible vegetal, y siempre utilizándola sobre pisos sin combustible, lejano a árboles y demás. La que determina mayor riesgo para nosotros es la pirotecnia de proyección vertical. Es decir, aquella que proyecta fuegos a altura. ¿Por qué? La vieja y querida cañita voladora. Sí, o las tortas, como se le dice también. Claro. Porque en su proyección, en muchos casos, no se ve a nivel de altura elementos que puedan desviar el trayecto del disparo, y ahí es donde se desvía hacia zonas donde hay material combustible. Sobre superficies planas incombustible, pisos de hormigón, baldosa, pedregullo, ese es el lugar donde se debería utilizar, siempre que estén nivelados, los elementos bien asegurados, y asegurarnos que en la parte superior no existen elementos sobre los cuales puede impactar y desviar su trayecto. Pregunta, ¿la zona de riesgo empieza un poco del peaje hacia afuera, del vecindario que vive allí, o la ciudad de la costa también está incluida en esa zona? La ciudad de la costa también es una zona de riesgo, pero también no nos olvidemos el oeste. Es decir, lo que hablamos es esa línea que va hacia Colonia, que también determina, es una zona de veraneo también, donde hay aumento de la población, y también tiene una zona vegetal bastante importante. Nosotros hablamos que desde Montevideo, ya pasando de Carrasco en adelante, encontramos una zona de riesgo bastante importante. Sin lugar a dudas que Montevideo también se genera eventos adversos. Ajá. Tenemos muchos predios, sí, baldíos y demás, donde existe material, fondos de casas y demás. Cuando se utilice la pirotecnia, por más que se sigan las recomendaciones del fabricante, para este verano es importante, para estas fiestas es importante tener un elemento de extinción próximo. Balde con agua sería el ideal en el momento de utilizarse. ¿Por qué? Porque si vamos a pretender, en las condiciones que estamos, una vez que se generó el incendio, ir a munirnos de un elemento extintor para apagarlo, es tarde. Ya tarde. Cuando lleguemos al lugar para la extinción vamos a tener varios metros cuadrados afectados y difícilmente podamos solos. Entonces lo que decimos, un elemento extintor, un balde con agua, en el momento que se utiliza la pirotecnia, sobre todo aquella que decíamos proyección vertical, una vez que se utiliza, no solamente verificar aquel que es el usuario del elemento que va a disfrutar, lamentablemente no debería dedicarse a disfrutar el elemento, sino a mirar qué está pasando abajo. A mirar alrededor. El entorno, no solamente alrededor, sino estamos hablando por lo menos 100 metros a la redonda. Porque una vez que se finaliza la pirotecnia, festejamos el evento, lo que está ocurriendo, es decir, el juego que estamos siendo partícipes, pero nos damos cuenta que pavesas o elementos que en el momento de explosionar se precipitan al vacío y al tocar tierra son una fuente de calor que genera un incendio. Es común utilizar pirotecnia y una vez que finaliza la pirotecnia observamos puntos de calor, o sea, focos que ya se generaron distantes 50 a 100 metros. Ahí es donde hay que concurrir con ese balde con agua y no utilizar todo el balde. Sino que tener en cuenta que en el material vegetal lo que tenemos que utilizar es pequeñas cantidades de agua. Es decir, con la mano ir utilizando el agua que está en el balde e ir intentando esparcir el agua en la mejor forma posible. O siendo una economía del recurso que tenemos, pero fundamentalmente lo importante es mantener la vigilancia, que poca gente lo hace. Sí, todo lo que nos ha dicho el director nacional de Bomberos es lo que uno no hace, ¿no? Yo no he visto a nadie... Estamos claros, ¿no? Que todo esto que acaba de decir no lo hacemos ninguno de nosotros con la cañita voladora. Nadie con un balde de agua. No, si llego a ver uno, le prometo que lo llamo por ni nos fijamos en los alrededores y todo. Y me están preguntando de la producción porque dice que hay mucha gente que está enviando mensajes por algo que se está promocionando, que son unos globos como de papel, ya sabe de lo que hablo obviamente el director nacional de Bomberos, como sustitutivos de la pirotecnia, ¿no? Una cultura muy desarrollada en Asia. Sin lugar a dudas. ¿Esos globos qué riesgo tienen? En primer lugar, no son pirotecnia. Como no ingresan como pirotecnia, que es lo que regula el Servicio de Material de Armamento, que le da la habilitación para el ingreso al país, no están regulados. Podrán estar regulados como cotillón o un elemento similar. ¿Qué es eso? No es más que un globo de papel, muy liviano en peso, que lleva interiormente una pequeña llama encendida.
Trabaja por una diferencia de densidad, es decir, el aire dentro del globo se empieza a calentar, por diferencia de densidad, aire caliente va a ser más liviano que el aire frío y eso es lo que eleva el globo. Del punto de vista de bomberos... Se apaga cuando llega a determinada altura. En teoría se apaga a determinada altura, caliente el aire dentro de la bolsa, cuando se extingue esa vela que lleva internamente, cuando esa vela se extingue, empieza a enfriarse el aire del globo y el globo se precipita al vacío. Hasta ahí no habría riesgo porque el globo ya baja apagado. Es totalmente inseguro del punto de vista de que una vez que uno lo suelta, ese globo es tan liviano que su dirección es errática, va en dirección del viento. Es decir, en condiciones normales debería elevarse y debería ser un evento muy lindo largar muchos globos y que se eleve. ¿Cuál es la problemática? Una vez que los largamos, depende de la velocidad del viento y la dirección hacia el destino que va a ir. Perfectamente lo puedo largar aquí y nunca llegar a ascender, sino que a pocos metros desviarse y bajar con el elemento encendido sobre un monte próximo, campo, demás. Y ahí es más peligroso. Porque ahí estamos hablando que no son los 100 metros que tengo que tener de precaución alrededor, sino podemos hablar 300, 400, 500 metros. Claro, ahí ya no tenés, ahí lo ves. No tenés la potestad de la autonomía de saber a dónde va a afectar. Y menos la capacidad de respuesta para distinguir. Por lo cual, del punto de vista de bomberos, son elementos totalmente inseguros. Ofrece mayor seguridad a la pirotecnia que estos globos aerostáticos. Y están siendo muy utilizados. Es un problema serio para nosotros. Sí, se están promocionando comercialmente muchísimo. También me preguntaban los otros días qué cantidad de incendios tenemos vinculados a globos aerostáticos. No hemos registrado, no tenemos antecedentes confirmados. No, pero porque están, además en Uruguay están ingresando recién. Sí, es verdad. Es muy extendido, un hábito muy extendido, por ejemplo, en Asia. Claro. Tengamos en cuenta, en el momento que se utiliza en Asia, el clima y las condiciones de entorno son totalmente distintas a las que tenemos en Uruguay. Claro, obvio. Claro, evidentemente. Obviamente. Lo tengo que despedir a... Déjame hacer una final. Sí. Después de la tragedia de Toledo, ¿quedó algo marcado en el manejo de pirotecnia de aquí en adelante en nuestro país? En el manejo de quienes acopian para este momento. Sin lugar a dudas. Esto marca un antes y un después del punto de vista de lo que son las medidas de seguridad que se deben adoptar. Es decir, acá queda claro, y lo dije en su momento, el incendio, mejor dicho, la deflagración que se produce de una fuente de calor dentro del depósito, obedeció a la operativa de trabajo, ¿verdad? Es decir, hablamos no a la falta de elementos de protección contra incendios, ni todos los elementos de protección contra incendios que podían haber estado presentes en la planta hubieran evitado el hecho. Esto se debe a la forma en la que se estaba desarrollando el trabajo. Sí, se dio en un lugar para acopio y nada más, donde se tendrían que haber puesto cajas o sacado cajas y se estaba reetiquetando, se estaba manipulando con pólvora, cosa que no estaba Tal vez sin permitido. tener conciencia real, los operadores, o sea, no es que quiero decir que la culpa es del operador, digo, no hay conciencia a veces de lo que se está manipulando, que es un material explosivo, es una clase 1. Es decir, lamentablemente se pierden 4 vidas en un evento donde se estaba manipulando uno de los elementos más peligrosos que existen, que es explosivo, justamente. Y la puerta no debió ser corrediza, además. Después hay aspectos de seguridad como la puerta y demás que están en el informe pericial de bomberos. El caño con los sistemas cortados del caño del incendio, ¿no? Lógico, ahí lo que decíamos, nosotros lo hicimos saber, está en nuestro informe, la carencia de la habilitación de bomberos y que aún así todavía los elementos de protección contra incendio que estaban presentes y no funcionaban. Eso está dicho. Pero por otro lado decimos, el incendio no tiene que ver a la ausencia de medida de protección contra incendio, tiene que ver a un procedimiento de trabajo que se estaba realizando en el lugar. Esto lógicamente apuntó y ha llevado a que los ajustes y de hecho la toma de conciencia por parte de quienes manejan eso, porque todos aquellos que son operadores de pirotecnia hoy por hoy, después de haber visto este evento, han tomado conciencia de lo que están enfrentando y lo que están manipulando. ¿No? Sí. Bueno, lo tengo que despedir al director. Lamentablemente no pudimos hablar con Leandro Palomeque de todo el trabajo que viene realizando Bomberos, que sé que es muy intenso, porque claro, muchos se estarán preguntando, frente a esta situación de peligro que tenemos para este verano, Bomberos viene realizando limpiezas de los cortafuegos, sé que han hecho jornadas muy importantes preparándose para esta situación. Sin lugar a dudas, inclusive estamos trabajando con lo que es el INR a través de las personas privadas de libertad que están trabajando en Canelones y en Rocha, en la limpieza de esos cortafuegos, las intendencias con su maquinaria, el aporte del Sistema Nacional de Emergencia, todo esto. Se está trabajando en una contrarreloj porque decimos, los eventos que nos golpearon y que nos llevan a esas condiciones malas, como son los eventos meteorológicos, fueron muy recientes. Nadie podía prever que eso iba a ocurrir 2 meses antes de comenzar una temporada. Muchísimas gracias, Palomeque. A las órdenes, como siempre. Un placer haber tenido al director nacional de Bomberos, Nano. Muchísimas gracias también por su presencia. Y bueno, creo que esto debe ser tomado como una gran, gigantesca advertencia para el comportamiento que deberíamos tener todos. Ha sido más que elocuente el director de Bomberos en hablarnos de
algunas precauciones que debemos tomar y creo que acá todos los que hemos escuchado lo que dijo sabemos perfectamente que esas precauciones no las tomamos jamás. Entonces será cuestión de realmente en este caso poner las bardas en remojo. Muchas gracias, Nano. A usted. Cerramos por aquí este encuentro que hemos mantenido con el director nacional de Bomberos y el señor Nano Fole.